Una chica tenía 17 años cuando su exnovio, a quien había conocido jugando en línea, convirtió el rechazo en obsesión. Además, la vigilaba, controlaba sus redes, su ubicación, y llegó al extremo de una amenaza fatal por terminar la relación. Y a pesar de que las advertencias existieron, el miedo fue expresado. Pero la violencia escaló hasta el crimen sin que nadie lo frenara. La familia no solo enfrentó la tragedia, sino también la corrupción y la negligencia. Autoridades que pidieron dinero para agilizar diligencias, retrasaron órdenes de aprehensión y dejaron escapar al presunto criminal. Años más tarde, 2 integrantes del mismo núcleo familiar pierden la vida por diversas razones, pero acompañados de las falencias de quienes debían ayudar. Al final quedó un hijo solo, marcado por una cadena de violencia institucional y criminal que convirtió un caso de hostigamiento ignorado en una devastadora tragedia familiar. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. Ana Karen Huicochea Garduño nació el 18 de abril de 1995 en Morelos, México, y fue la primogénita del matrimonio formado por Martín Cecilio y Ana Luisa, y durante casi una década fue hija única, hasta que en 2004 llegó su hermano menor, quien recibió el mismo nombre que su padre. Desde niña destacó por su carácter noble, solidario y era afectuosa, buena amiga, y tenía una sensibilidad muy marcada frente a las injusticias. En su adolescencia, hablaba con convicción sobre su futuro. Quería estudiar ciencias de la comunicación o derecho, convencida de que algún día alzaría la voz frente a aquello que consideraba incorrecto. Era una joven con metas claras, sueños firmes y una personalidad luminosa que marcaba a quienes la rodeaban. A los 15 años, como muchos adolescentes de su generación, Ana Karen pasaba largas horas frente a la computadora jugando en línea, y fue en ese entorno virtual donde, en 2010, conoció a Eduardo Villalobos Villanueva, quien le aseguró que tenía 23 años y que vivía en Guadalajara. Lo que comenzó como una amistad digital pronto evolucionó hacia una relación sentimental a distancia. Durante más de un año, intercambiaron mensajes constantes, llamadas telefónicas y conversaciones dentro del propio juego, que hizo que la relación creciera en la virtualidad hasta que a mediados de 2012, Eduardo decidió viajar a Morelos con el argumento de visitarla cuando ella apenas tenía 17 años y cursaba el último año de preparatoria. Ante la familia, se presentó como ingeniero en sistemas, empleado de una empacadora que exportaba frutas a Estados Unidos, proyectando una apariencia tranquila, vestía de manera informal y mantenía una actitud respetuosa. Con el paso de las semanas, comenzó a visitar el hogar cada 15 días. Incluso compartía largas jornadas de videojuegos con el hermano menor de Ana Karen, extendiendo las sesiones hasta la madrugada y a simple vista parecía una relación normal. Pero la estabilidad duraría poco. Con el tiempo, la actitud de Eduardo comenzó a mostrar un lado distinto. Lo que en un principio parecía interés, se transformó en control, y exigía saber dónde estaba Ana Karen en todo momento. Revisaba sus redes sociales y llegó incluso a tener acceso a sus contraseñas para supervisar con quién hablaba y qué publicaba. Las llamadas constantes y los reclamos se volvieron parte de la rutina. La joven empezó a sentirse vigilada y asfixiada. Lo que había sido ilusión se convirtió en miedo, y finalmente decidió terminar la relación con una decisión firme, pero Eduardo no la aceptó. Insistió con mensajes, llamadas y súplicas, e intentó convencer a amigas de Ana Karen para que intercedieran por él, pero ninguna quiso hacerlo. Todas sabían que la decisión estaba tomada, y cuando no obtuvo respuesta, comenzó a enviar flores y presentarse directamente en la casa familiar. Incluso habló con los padres de la adolescente, pidiéndoles ayuda para recuperar la relación. Ellos respaldaron la voluntad de su hija y le dejaron claro que Ana Karen era joven,
que tenía derecho a vivir otras experiencias y que debía respetar su decisión. En ese momento, Eduardo prometió que se alejaría. Pero antes de que la historia diera el siguiente giro, Ana Karen confesó algo inquietante a su madre. Tenía miedo y aseguró que Eduardo la había amenazado de muerte a ella y a sus amigos. El 9 de diciembre, pese a haber prometido que se alejaría, Eduardo volvió a presentarse en la casa de Ana Karen, y Ana Luisa lo enfrentó y le reiteró que su hija no quería continuar la relación. Pero él pidió una última oportunidad. Solicitó verla por última vez para despedirse. Ese día, Ana Karen, su madre y su hermano salieron a comer con él en Cuernavaca. Y más tarde lo acompañaron a la terminal de autobuses La Estrella Blanca, donde aseguró que tomaría un camión de regreso a Guadalajara. La familia creyó que aquella escena marcaba el final definitivo. Sin embargo, el 11 de diciembre, los padres descubrieron que Eduardo seguía en Cuernavaca y que continuaba buscando a Ana Karen. Alarmados, decidieron llevarla a una casa que recién habían adquirido en el fraccionamiento Burgos, en Temixco, y pensaban que ahí estaría segura, pues él no conocía la dirección, aunque la sensación de resguardo duró apenas unas horas. El miércoles 12 de diciembre, alrededor de las 4 de la tarde, Ana Karen envió un mensaje a su madre preguntándole quién le había dado la nueva dirección a Eduardo porque estaba afuera, tocando la puerta, pero Ana Luisa no vio el mensaje de inmediato porque se encontraba trabajando. Minutos después, llegó otro mensaje, breve y desesperado. Mamá. Esa vez sí lo leyó, y sintió que algo no estaba bien, y salió apresuradamente rumbo a la casa, aunque lo que no sabía era que mientras ella corría para ayudarla, su hija ya estaba en peligro extremo. Según lo reconstruido posteriormente, Ana Karen abrió la puerta. Hubo un forcejeo que comenzó en la entrada, y se trasladó a la sala, y Eduardo la rasguñó en el brazo y la sometió contra el sofá, para luego sacar un arma de fuego con la que disparó 3 veces. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza, otro en el pecho y otro en el abdomen. El cuerpo de Ana Karen quedó tendido junto al sofá, y Eduardo salió del domicilio con calma, tomó un taxi y se dirigió a una central de autobuses, y desde allí partió rumbo a Querétaro. Después del crimen, el agresor eliminó fotografías y rastros digitales de la joven en redes sociales, intentando borrar huellas, y mientras tanto, Ana Luisa llamaba insistentemente al teléfono celular y al de la casa, sin obtener respuesta. Cuando finalmente llegó al domicilio, encontró las puertas abiertas, y al entrar vio a su hija en el suelo, rodeada de sangre, y en un primer momento creyó que había sido golpeada, hasta que encontró un casquillo de bala y descubrió el orificio en su espalda. La policía llegó minutos después y acordonó la escena. El cuerpo fue trasladado al servicio forense para la necropsia correspondiente, que confirmó los 3 impactos de bala. La familia entregó de inmediato a las autoridades el video del circuito cerrado del condominio, donde se observaba claramente la llegada de Eduardo, y también proporcionaron teléfonos, direcciones en Guadalajara y datos de localización por GPS. Aún así, la orden de aprehensión se emitió hasta el día siguiente, y no fue ejecutada de inmediato, porque las autoridades argumentaron falta de recursos para viajar a Guadalajara y capturarlo, e incluso solicitaron apoyo económico a la familia para agilizar diligencias básicas, como la obtención del registro de llamadas. Pese a que los padres entregaron el dinero solicitado, el presunto feminicida no fue detenido, y la investigación comenzó a estancarse desde el primer momento. Ante la falta de avances, la familia de Ana Karen decidió acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presentaron una queja formal para que se revisara la actuación de la Procuraduría y se determinara si se habían violado los derechos de la víctima y de sus familiares. El 4 de enero de 2013, ofrecieron una rueda de prensa acompañados por la presidenta de la comisión, donde denunciaron públicamente la dilación en la investigación y exigieron que se revisara el desempeño de las autoridades ministeriales y difundieron el nombre y la fotografía de Eduardo con la esperanza de que se emitiera un boletín nacional que facilitara su captura. La comisión anunció que evaluaría si se habían seguido correctamente los protocolos. Sin embargo, los días pasaban
y no había resultados concretos, y el temor de la familia era evidente. Si el agresor abandonaba el país, sería mucho más difícil detenerlo. Cansados de esperar, los padres contrataron a un detective privado y junto con su abogado viajaron a Guadalajara para investigar por su cuenta, y allí comenzaron a descubrir que Eduardo no era quien decía ser. Había mentido sobre su edad. No tenía 24 años, sino 30 al momento del crimen, y también había falseado su ocupación. Nunca trabajó como ingeniero en la empresa que mencionó. Con esto, la imagen de profesionista estable que presentó ante la familia era una construcción. Mientras indagaban, supieron que se había ocultado unos días en Guadalajara y que después había huido hacia la Ciudad de México, por lo cual la madre de Ana Karen señaló que, aunque la fiscalía afirmaba estar trabajando, no había recibido el apoyo necesario. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Ante la negativa de las autoridades para realizar una reconstrucción formal, la familia contrató peritos independientes y el 17 de enero realizaron una videonarrativa del crimen antes de entregar la vivienda donde ocurrió la tragedia. Con testimonios de vecinos, grabaciones de cámaras de seguridad y revisión del celular de Ana Karen, concluyeron que Eduardo había localizado la nueva dirección mediante una aplicación instalada en el teléfono de la joven. Las cámaras mostraron que llegó en taxi, con una cangurera donde llevaba el arma. Luego se escucharon los 3 disparos y huyó en otro taxi. La madre tardó aproximadamente 20 minutos en llegar desde que recibió el último mensaje e incluso alcanzó a ver el vehículo en el que él se alejaba. La reconstrucción también reveló que Eduardo había intentado manipular a amigas de Ana Karen tras la ruptura, ofreciéndoles recargas telefónicas para que lo ayudaran a acercarse nuevamente a ella, aunque ninguna aceptó colaborar. El 28 de enero de 2013 se realizó una marcha encabezada por familiares y ciudadanos que exigían justicia. Las manifestaciones continuaron durante meses, y el 29 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a favor de los padres para que se intensificara la búsqueda del agresor. El 26 de diciembre, un año después del crimen, se señaló a la Procuraduría como responsable de violaciones a las garantías fundamentales de Ana Karen y de su madre, y al día siguiente, el entonces procurador declaró que no habían logrado capturarlo por falta de información sobre su paradero, aunque aseguró que mantenían coordinación con fiscalías de otros estados. La madre reconoció públicamente cierta disposición institucional, pero la realidad era clara. El feminicida seguía libre. Los meses se transformaron en años sin avances significativos. Mientras las autoridades prometían seguimiento, el expediente permanecía prácticamente inmóvil, y para la familia, la búsqueda de justicia se había convertido en una lucha permanente contra la impunidad. En 2015, Morelos fue declarado en alerta de violencia de género debido al alto número de feminicidios registrados en la entidad, entre ellos el de Ana Karen, y para entonces, Ana Luisa ya no era únicamente la madre de una víctima, se había convertido en activista. Fundó los colectivos Ana Karen Vive y Justicia por Morelos AC, desde donde acompañó a otras familias que atravesaban procesos similares y participó en la exhumación de cuerpos en fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla. Impulsó procesos de identificación genética y colaboró en el traslado e inhumación digna de víctimas que permanecían en servicios forenses. Impulsada por la experiencia de revictimización institucional, decidió estudiar Derecho y se tituló como licenciada, y comenzó a litigar y acompañar casos de feminicidio. Y su lucha trascendió el ámbito personal y se volvió colectiva. Incluso participó en la vida política como candidata suplente a diputada local en la legislatura 53 del Congreso del Estado. La búsqueda de justicia para su hija se transformó en una causa social más amplia. En 2020, la familia enfrentó otro golpe. Martín Huicochea, padre de Ana Karen, falleció en un hospital público a consecuencia de complicaciones derivadas del COVID-19, ya que padecía una discapacidad y su muerte profundizó el desgaste emocional y económico del hogar.
El 21 de enero de 2021, Ana Luisa, junto con otras 71 personas, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos contra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, donde señalaban obstáculos en el pago de compensaciones previamente aprobadas para víctimas, recursos que su familia necesitaba para atender la salud de su esposo y la educación de su hijo menor. La comisión emitió una recomendación solicitando garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo el pago de compensaciones y sanciones a funcionarios responsables de omisiones, y se reconoció públicamente que Ana Luisa había sido víctima en múltiples ocasiones. Primero por el feminicidio de su hija y después por la pérdida de su esposo sin recibir un trato digno. En julio de 2021, volvió a denunciar ante medios que 9 años después del crimen de Ana Karen, el responsable seguía libre y que creía que podría estar en Jalisco, y señaló la ineficiencia ministerial y reiteró que no descansaría hasta verlo detenido. No sabía que el tiempo se agotaba para ella. La noche del 27 de enero de 2022, alrededor de las 11:30, se reportó un tiroteo en el bar Apolo 11, propiedad de Ana Luisa, ubicado en el centro de Temixco, a escasos metros de la presidencia municipal. Testigos relataron que sujetos armados ingresaron al establecimiento y despojaron de sus pertenencias a una clienta que se encontraba con ella. Y tras el asalto, los atacantes dispararon directamente contra Ana Luisa, quien murió casi al instante. Presentaba 3 impactos de bala, al igual que su hija 9 años antes. Elementos de seguridad y paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar, y la Fiscalía abrió una investigación con 3 posibles líneas. Un ataque vinculado a su lucha por justicia, un robo que salió mal o un ajuste de cuentas relacionado con su labor como activista y abogada. Con el paso de los días, una de las hipótesis fue descartada y se informó que había personas identificadas, aunque no se difundieron mayores detalles. Organizaciones nacionales e internacionales, incluida la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condenaron el crimen y exigieron su esclarecimiento, y más de 60 colectivos se manifestaron pidiendo justicia y protección para la familia. El 29 de enero fue sepultada en Temixco, y su hijo Martín pidió respeto. Solicitó que el caso no se politizara ni se convirtiera en espectáculo mediático. Luego, meses después, el 22 de mayo, colocó su fotografía en una ofrenda a víctimas frente al Palacio de Gobierno. Ahora, con madre e hija privadas de la vida y el presunto feminicida de Ana Karen aún prófugo, la historia quedó marcada por una doble herida: la violencia y la impunidad. Lo que comenzó como una relación adolescente terminó siendo una persecución sistemática donde Eduardo no solo fue un exnovio resentido, fue un hostigador persistente que invadió cada espacio de Ana Karen y controló sus redes, vigiló su ubicación, manipuló amistades y convirtió el miedo en rutina. Las amenazas estaban dichas, el peligro advertido, y aún así nadie lo detuvo, porque la violencia no apareció de repente el 12 de diciembre. Venía creciendo en mensajes insistentes, en contraseñas robadas, en la obsesión disfrazada de amor. Fue un hostigamiento progresivo que tuvo tiempo de ser frenado, pero no lo fue. Después del crimen, la indignación se transformó en algo todavía más oscuro: corrupción y negligencia, porque una familia destrozada tuvo que escuchar que no había dinero para capturar al culpable. Además, que les pidieron recursos para viajar, para acelerar llamadas telefónicas, para mover lo que por ley debía moverse sin costo alguno. Pagaron, y aún así, no hubo captura porque los expedientes quedaron congelados, reconstrucciones negadas, trámites dilatados, y la justicia no solo fue lenta, fue condicionada porque cada obstáculo institucional no solo retrasó una detención, también profundizó la herida, enviando un mensaje devastador. La vida de Ana Karen no era prioridad. Y cuando parecía que el dolor ya había alcanzado su límite, la tragedia volvió a golpear cuando el padre murió en medio de carencias y desgaste, y la madre, que convirtió su duelo en lucha, fue ultimada a tiros, con la misma brutalidad que su hija. 2 mujeres ejecutadas,
un agresor prófugo y un sistema incapaz de responder con firmeza. En medio de ese paisaje quedó Martín, el hijo, el hermano, el único sobreviviente directo de una cadena de violencia e impunidad que no solo perdió a su hermana y a sus padres, perdió la posibilidad de una vida sin sombras. Y eso, más que cualquier expediente inconcluso, es la dimensión más devastadora de esta historia. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.